Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les presento la lección número 2 correspondiente al concepto de mol. Bien, para abordar acerca del concepto de mol necesitamos saber qué es un mol. Me dice que es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como iones, átomos o moléculas, como átomos que hay, por ejemplo, en 12 gramos del isótopo carbono 12. ¿Qué quiere decir? Entonces nosotros miramos ese número másico que tiene el carbono, que es 12. Esto quiere decir que numerosos experimentos han llevado a los químicos a deducir que en una mol hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. Este número, que lo voy a señalar acá, se conoce como el número de Avogadro. Es una constante, es decir, que no va a cambiar, que siempre va a ser 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que un mol es igual al número de Avogadro. Bien, ahora vamos a mirar la relación que hay entre el mol y las masas atómicas. Entonces me dice, cualquier tipo de átomo o molécula tiene una masa característica y definida. Como el mol se define como el número de átomos que hay en 0,012 kilogramos, que es lo mismo que tener 12 gramos del carbono 12. Se entiende que la masa en gramos de un mol de átomos de un elemento es numéricamente igual al peso atómico en unidades de masa atómica de dicho elemento. Entonces vamos a ver una tablita para que quede un poco más claro esa definición. Tenemos en esta oportunidad tres elementos: el aluminio, el hierro y el oro. Cada uno pues con su simbología correspondiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la masa atómica, ¿sí?, del aluminio. En este caso es 26,98. Y esa masa atómica, o ese elemento más bien, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio o un mol de átomos de aluminio. Es decir, que el número de Avogadro, como lo miramos acá, equivale a un mol. Entonces es lo mismo decir que tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio o tengo un mol de átomos de aluminio. Ahora el hierro. Mire, el hierro tiene, bueno, representamos con la F y la tiene masa atómica 55,85. Y el contenido, podemos decir que tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro o un mol de átomos de hierro. Y por último tenemos el oro, que se representa con las letras AU. La masa atómica del oro es 196,97 y el contenido igual. Entonces no vamos a decir que tiene esto, no, sino 6,022 por 10 a la 23 átomos de oro o un mol de átomos de oro. Bien, ahora vamos a mirar el mol y las masas moleculares. Entonces en este caso me dice que la masa molecular de una sustancia es esa suma de las masas atómicas de los elementos que intervienen en la fórmula. Es decir, que acá los elementos van a formar una sustancia cuando se combinan, multiplicados cada uno por el número de veces en que se encuentra. La masa en gramos de un mol de moléculas es numéricamente igual a esa masa de la fórmula. Tenemos la sustancia. Entonces vamos a coger el agua, que es conocida, ¿cierto? Tenemos 2 moles de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, tenemos la masa atómica 18, porque el oxígeno pesa 16 gramos y el hidrógeno pesa 2. Multiplicado por 2 daría 2 por 1, 2. Y más 16 me da los 18. ¿Cuál es ese contenido? Entonces vamos a mirar lo mismo. Mucha atención acá. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, que es todo el compuesto o la sustancia, que en este caso vendría haciendo lo mismo. Vamos a analizar el oxígeno. El oxígeno está
solo, entonces 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? Tiene dos átomos. Si tengo dos átomos de hidrógeno, pues probablemente es que tenga 12,044. Entonces acá sencillamente lo que hacen es multiplicar ese 6,022 por 2, me da 12,044 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Bien, entonces tenemos trióxido de azufre, que es SO3. Pesa 80 gramos, cada uno pues con la sumatoria de sus elementos del peso. Tenemos entonces para la molécula o la sustancia o el compuesto del trióxido de azufre, tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Ahora lo vamos a desglosar uno a uno. ¿Qué tenemos? El azufre. Miremos primero el azufre, que es la S. Está sola, ¿cierto? 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Qué pasa con el oxígeno? Tiene 3 átomos. En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese 6,022 por ese 3, lo que me daría 18,066 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y tenemos el tricloruro de hierro, que es FeCl3. Entonces este compuesto, esta sustancia, esta molécula pesa 162,5 gramos. Vamos a desglosar uno a uno. Igual, entonces, primero la sustancia o el compuesto, tricloruro de hierro, entonces 6,022 por 10 a la 23 moléculas de tricloruro de hierro. No cambia a los anteriores, ¿cierto? Vamos a mirar el hierro, Fe está solo. Entonces 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y al cloro lo acompaña este 3, que quiere decir que tiene 3 átomos. Entonces, si un átomo equivale a 6,022, 3 átomos, ¿a cuánto equivale? Pues es una regla de 3 o sencillamente una multiplicación muy básica. 18,066 por 10 a la 23 átomos de cloro. Bien, entonces vamos a ver también algo de conversiones, ¿sí? De cómo convertir de pronto si tengo gramos a moles, si quiero pasar moles a gramos, moléculas a átomos, átomos a moléculas, etcétera, ¿sí? Entonces este tema lo vamos a trabajar con ejercicios porque es importante pues que ustedes conozcan desde ya ese tipo de conversiones. Bien, tenemos la fracción molar. Me dice que la fracción molar de los elementos de un compuesto es una forma de expresar la concentración de los elementos presentes en un compuesto o la concentración de un compuesto en una mezcla. Esta fórmula pues es corresponde a la fracción molar, que se representa en este caso con una X, con esa variable, y me divide, o bueno, más bien me hace esta fracción. Entonces acá en el numerador tengo las moles del elemento o el compuesto, ¿sí? Sobre la sumatoria de las moles de elemento o compuesto de la mezcla. Entonces esta fórmula vamos a aplicar con unos ejercicios para que les quede claro el tema y miremos lo que les decía. Si nos dan en gramos, ¿cómo lo puedo pasar a moles? O si me dan en moles, ¿cómo lo puedo pasar a gramos? Y así. Bien, entonces tenemos la molaridad. Entonces la molaridad se representa con una M mayúscula. Me dice que la molaridad de una solución se define como el número de moles de soluto presentes en un litro de solvente. Entonces, sencillo. El solvente es un líquido, ¿sí? Entonces acá miren acá cómo queda. Solvente, un líquido, el soluto es algo que está, digamos, con sólido. Y aquí la solución, pues es la mezcla del soluto y del solvente. Entonces miremos esa fórmula, que es muy sencillo. Moles de soluto, que va a ser en peso, ¿sí? Pues está sólido, es en peso. Moles de soluto sobre litros de solvente, que es lo que yo voy a agregar, a un volumen que yo voy a agregar, ¿cierto? Entonces esta es la fórmula. Igual vamos a trabajar ejercicios con esta molaridad. Ahora tenemos la molalidad, que no es igual a molaridad. Entonces la molalidad se representa con una M minúscula y me dice que se define como el número de moles de soluto presentes por cada kilogramo de solvente. Entonces acá vuelve y juega la misma operación, el solvente, el soluto, pero ¿qué viene ya? Esta pequeña conversión que tengo acá me dice que un kilogramo es igual a un litro de agua, por ejemplo, ¿no? En esta relación que estamos trabajando agua. Pero eso aplica para todo. Entonces un kilogramo es igual a un litro. O sea, es esa conversión de peso a volumen. Y es lo mismo, un kilogramo equivale a un litro, que es ese volumen. ¿Listo? Entonces acá tenemos la M igual a moles de soluto, que sería este de acá,
sobre kilogramos de solvente. ¿Ok? Bueno. Tenemos la normalidad, que la representamos con una N mayúscula. Y me dice que la normalidad de una solución es el número de equivalente gramos por cada litro de solución. Tenemos la misma operación, estamos manejando soluto, estamos manejando solvente. Y aquí entonces nos cambia la fórmula. La N mayúscula es igual a número de equivalentes gramos del soluto sobre los litros de solución, que sería esta de acá. Y para calcular el número de equivalentes gramos del soluto, valga la redundancia, es igual al gramos de soluto sobre el peso equivalente del soluto. Entonces, igual estas ecuaciones, fórmulas, las vamos a trabajar en clase, pues con un par de ejercicios para que a ustedes les quede bien claro el tema. Y también tenemos este de partes por millón que se representa como ppm. Esta es una terminología muy importante porque digamos que en el tema de los laboratorios, en el tema de pronto de esas concentraciones siempre uno mira miligramos por litro, pero es lo mismo que tener partes por millón. Entonces miren, son las partes de masa de soluto por un millón de partes de masa de solución. Esta concentración se utiliza para soluciones muy diluidas como el análisis del agua. Entonces lo mismo, tenemos soluto solvente, tenemos esta equivalencia, ¿sí? 1 kilogramo es igual a 1 litro de agua y ppm igual a miligramos de soluto sobre litro de solución. Eso es todo, muchachos, muchas gracias por su atención y espero vernos en una próxima. Hasta luego.